Vamos a la palabra de Dios, Jeremías 17, del 9 al 10, y dice la palabra de Dios: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, el principal problema del hombre ya no es el diablo. El principal problema del hombre es su corazón, es su carne, ¿sí? Es imposible descifrarlo y si yo les preguntara en esta tarde cuáles son las intenciones de su corazón, podríamos decir: yo tengo buenas obras, yo hago las cosas con amor, pero a medida que vamos escuchando su palabra nos damos cuenta que tal vez no es tan cierto lo que nosotros creemos saber de nosotros, que a la luz de la palabra de Dios nuestros corazones empiezan a ser desnudados y empieza a salir lo que no es bueno, ¿sí? Pero lo bonito con Dios es que Él siempre nos quiere llevar a este punto de exponer lo que hay en el corazón para levantarnos, no para destruirnos. ¿Amén? Entonces, yo quiero hablar acerca de dónde inicia, la primera parte quiero hablarles de dónde inicia el problema en el corazón del hombre, y para eso nos tenemos que ir al jardín del Edén. Vamos a leer Génesis 2, del 16 al 17, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: pero el Señor Dios les advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Amén? Ahora, yo les quiero hablar un poquito porque en ese jardín del Edén la palabra nos nombra dos árboles que son especiales, son diferentes al resto de la creación, y les voy a leer el otro versículo donde hablan del otro árbol. Génesis 3:22 dice la palabra: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Amén. Este segundo versículo ya nos está mostrando que Adán y Eva se habían comido el fruto del árbol del bien y del mal. En el primer versículo Dios les había dicho que no lo hicieran porque sin duda iban a perecer, y el diablo entró y los engañó, y entonces cometieron el error. Pero lo que quiero resaltar de estos versículos es que ese primer árbol representa algo muy específico. Ese primer árbol del bien y del mal representa el humanismo. El humanismo es el pensamiento de nosotros, nuestras ideas, nuestra sabiduría, mi forma de hacer las cosas. En otras palabras, ese árbol del bien y del mal es sacar del llavero a Dios y empezar a tomar mis propias decisiones, ¿sí? Entonces, si hoy vemos por qué el mundo está tan destruido, por qué hay tanta maldad, por qué hay tantas guerras, por qué hay tanta violencia, es porque el hombre experimentó el árbol del bien y del mal. Y si nos ponemos a pensar la sabiduría que nosotros tenemos, pues mis ideas son diferentes a las de María o a las de Martín, ¿verdad? Y ese es el gran problema, porque cada quien cree tener la razón. Y por esa razón es que vemos todo lo que ocurre en el mundo. Ahora, el Hijo de Dios o nosotros los cristianos somos guiados por una verdad, que es la palabra de Dios. ¿No es cierto que sí? Pero el mundo también nos critica por eso. Oiga, pero ustedes cómo son de obtusos, cómo se les ocurre decir que solo hay un camino, y entonces si yo soy buena gente y yo me porto bien, entonces me voy para el infierno. Eso es lo que uno escucha todo el tiempo cuando sale a evangelizar. La gente se cree buena, comiendo del fruto del árbol del bien y del mal. Y entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que está por allá en la selva y que nadie va y les predica? Pues es que esa es la tarea de la iglesia, tenemos que ir allá a todo lugar a predicar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando la humanidad camina comiendo de ese fruto del humanismo, del bien y del mal, pues es todo el desastre que vemos: un planeta completamente destruido, la corrupción en los gobiernos, la maldad en la gente que camina sin Dios, y eso hace que nosotros pues que no podamos conocer a Dios y que no podamos tener un mundo mejor. ¿Amén? Ahora, les quiero dar un tip, porque no sé si algunos se han animado a predicar y dicen: oiga, pero es que la Biblia se la escribieron fue puros hombres, entonces ¿quién dice que esa es la verdad de Dios? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? ¿Sí?
El argumento es que es un libro que sí es escrito por hombres, pero es inspirado por el Espíritu Santo. La diferencia con el resto de toda la literatura que hay en el mundo es que este es un libro profético, ¿sí? Este es un libro que desde el comienzo nos está narrando el final. Es un libro que tiene más de 700 profecías y que todas se han cumplido al pie de la letra, que ya quedan muy poquitas por cumplir. Entonces, en ese orden de ideas, pues es un libro perfecto, ¿sí? El resto de literatura tiene cambios, tiene ajustes, pero la Biblia siempre ha sido la misma, la palabra de Dios siempre ha sido la misma. Por esa razón nosotros creemos en esa verdad, porque es una verdad que es inmutable, su palabra no se modifica, no cambia, siempre es la misma. Amén. Ahora, en Génesis 4, Adán y Eva pues rompen la relación con Dios, ¿verdad? Ellos pecan y son expulsados del jardín del Edén. Hoy quiero hablar un poquito acerca de Caín. ¿Conocemos quién es Caín? ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel y por allá escuché ofrendó. Y esta es la historia, de hecho la historia de Caín es una historia muy cortica en el Génesis, lo nombran un par de versículos. Y la historia es que Abel ofrendó algo que agradó a Dios, pero Caín dio una ofrenda cualquiera, ¿sí? Dio cualquier cosa y eso no le agradó a Dios. El problema de Caín, ¿cuál fue? O sea, tenía una mala amistad, se la pasaba en internet todo el tiempo, los amigos lo influenciaron. No, era su corazón. Y su corazón se llenó de envidia, se llenó de orgullo, se llenó de ira, y entonces lamentablemente se convirtió en un asesino, ¿sí? Él mató a su hermano. Y es triste porque yo leyendo estos pocos versículos acerca de Caín, Dios le hace una pregunta intentando restaurarlo, ¿sí? Le dice, oiga, el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear sobre él y vencerlo, tú puedes ser el amo de él. Pero Caín decidió no escuchar esa voz. Caín decidió seguir lleno de rencor en su corazón y eso lo llevó a que fuera más adelante desterrado. Vamos a ir tocando la historia por partes, pero sí quiero que meditemos en un proverbio que escribió el rey Salomón, y es algo en lo cual vuelve y nos habla acerca del corazón, porque cuando nosotros, yo quiero que lo anoten y que lo tengan presente y léanlo de vez en cuando, porque este proverbio nos puede rescatar de muchos problemas. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Entonces el problema está en que el hombre quiere gobernarse a sí mismo, ¿sí? No es que Dios no nos quiera hablar, no es que Dios no se deje encontrar. El problema es que nosotros colocamos muchos argumentos. Cuando Dios viene y nos da palabra, nosotros buscamos 1000 salidas para justificar nuestras ideas. Amén. Y el problema es que en el fondo todos sabemos que nos decimos mentiras, pero no las creemos. ¿No es cierto? Y eso es algo que es implícito en nuestro corazón. Que aunque queremos muchas veces obedecer a Dios, nuestro corazón como que nos jala para otro lado. Y ya habíamos hablado acerca de lo que decía el apóstol Pablo. Yo quiero obedecer a Dios, pero hay algo que me jala para el otro lado y no sé qué es. Y era la lucha que había todo el tiempo en su carne. Pero yo veo que cuando buscamos al Señor hay unas claves que nos ayudan a encontrar el camino, ¿sí? Jeremías 29, el 13 al 14. Dice la palabra de Dios, si me buscan de todo corazón, ¿cómo lo vamos a buscar? De todo corazón podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Amén. Entonces buscarlo implica buscarlo sin colocar barreras, sin colocar esas murallas en nuestros pensamientos, y es rendir nuestra vida a Él, ¿sí? Hay algo que yo aprendí en psicología, y es que cuando se habla de trastornos mentales, un docente me decía, bueno, y cuando una persona de pronto no tiene ese cambio y no avanza ni los medicamentos sirven,
y él me decía que lo único que le sirve a una persona cuando tiene un problema es que reconozca que tiene el problema. Ahí es el único momento en el cual esa persona se puede ayudar. De resto no hay nada que hacer. Y es más o menos lo que nos está diciendo aquí la palabra. Si nosotros vamos con un corazón orgulloso, si vamos con un corazón altivo, nosotros no vamos a poder escuchar la palabra de Dios, porque siempre va a haber algo que justifique lo que nosotros queremos hacer. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a identificar, a medida que escuchamos la palabra, qué es lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que nace cuando ocurren ciertas circunstancias? ¿Realmente soy tan bueno como creo ser? ¿Amén? Y quiero que pensemos en lo siguiente. Porque a veces cuando nosotros tenemos problemas, sentimos que la gente piensa diferente a nosotros. No sé si me hice entender. A veces yo tengo un problema y yo empiezo a hablar mis argumentos y entonces digo, no, es que Angélica me hizo daño, Angélica me maltrató, pero de afuera por lo general la gente ve otro escenario. Porque tiene una conciencia y se siente acusado. Porque uno a veces quiere justificar. Porque si muchos ven de afuera algo, tal vez el problema no está afuera, sino está adentro. ¿Sí? Entonces tenemos que chequear qué es lo que hay en el corazón. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué a veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua? Porque a veces nos ensimismamos, nos aislamos, escondemos la cara a Dios, y ahí hay un problema, porque Dios no va a poder restaurar lo que está a oscuras. Tenemos que sacarlo a la luz. Yo les he dicho, no se trata de perfección, no se trata de que yo no me puedo equivocar o yo no puedo sentir, se trata de que yo pueda buscar esa presencia y que a través de su palabra podamos ser restaurados. ¿Amén? Entonces, si nosotros queremos caminar a la luz de la palabra, si queremos identificar esos errores que tenemos en el corazón, también tenemos que ser humildes para aceptar eso como una verdad. Hacia la carne le duela, ¿sí? Porque a veces ponemos la verdad de otras cosas por encima de la palabra de Dios. ¿Sí es así o no es así? Y no hablo únicamente de nosotros, a veces preferimos escucharle más el consejo a otra persona que a la palabra de Dios. Y eso es un problema que no deja que Dios opere en nuestra vida. Eso es algo que yo quiero que mediten, ¿sí? Cuando hay problemas y si hay mucha gente que me dice lo mismo y yo sigo insistiendo en que pobrecito yo, ¿será que sí soy pobrecito yo? ¿O será que hay algo que está fallando en el corazón? ¿Amén? No piensen que la gente los está atacando, no piensen que el pastor se las está montando. Tal vez Dios nos está hablando de muchas maneras y quiere enderezar nuestro camino. ¿Amén? Ahora, vamos a otra parte, y es que cuando damos las cosas a Dios o a las personas, ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Leímos en Jeremías 17:9 que el único que conocía las intenciones de nuestro corazón, ¿quién era? Dios. El Señor. Ni siquiera nosotros nos conocemos. Y quiero que volvamos a la historia de Caín, ¿sí? Yo creo que cuando Adán y Eva salen del jardín del Edén, pues ellos habla la palabra que ellos tuvieron intimidad, y de ahí nació Caín y después nació Abel. Pero yo creo que si era la única mamá que había en el mundo, pues yo creo que se esmeró por cuidarlos bien, por darles lo mejor. Y Caín era una persona que conocía a Dios, ¿sí? Que hablaban face to face con Dios. Y eso me pone a pensar, porque Caín, ¿por qué tuvo esa reacción? Porque siempre quería dar como cualquier cosa a Dios. La ofrenda que él presenta dice que Abel dio lo mejor, dio el becerro más gordo, dio el primer becerro, pero Caín dice que dio algo de sus cosechas. Ni siquiera fue lo primero, fue y entregó algo de sus cosechas. Entonces, había algo en el corazón de Caín que lo hizo volverse envidioso y rencoroso, y que le impedía honrar a Dios. Ustedes saben que cuando el enemigo logra sembrarle una semillita a uno de rencor, pues es como una puerta que se abre para que él nos separe, para que todo lo veamos como en gris y oscuro, pero que no podamos ver la vida a colores. Y se nos endurece el corazón. Y entonces cauterizamos nuestra conciencia y dejamos que el pecado entre. ¿Amén? Aparte de lo que ocurrió con Caín, fue que
que empezó a entrar amargura en su corazón, ¿verdad? Amargura de ver que su hermano daba lo mejor y él no. Y en este tiempo yo lo podría haber reflejado de la siguiente manera. ¿Ustedes les ha pasado o han escuchado que a veces la gente se ofende con nosotros? Usted va para la iglesia y para dar el diezmo y para que el pastor cambie carro y ¿Sí les han escuchado eso alguna vez? Es chistoso porque parece que fuera que sacaran ellos la plata para que uno viniera y la pusiera. ¿Sí? Pero es la misma actitud que tenía Caín. Es un corazón duro, es un corazón cerrado, es un corazón amargado. Y no les estoy diciendo esto porque vayamos a pasar otra vez sobre, sino porque realmente el corazón del mundo está muy endurecido, ¿sí? Hacia la palabra de Dios. Ahora pasan muchas cosas en el mundo, pero bueno, eso es de otro tema. Algo que debemos cambiar es la intención de nuestro corazón en el momento de honrar a Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de honrar a Dios, pues lo podemos traducir a finanzas, pero ¿será que hay muchas más maneras de honrar a Dios? ¿Sí? Cuando hablamos de honrar a Dios, lo podemos ofrendar ¿con qué? Con tiempo para Él, ¿sí? ¿Qué tanto honramos a Dios? Angélica dice algo y es que de las 24 horas deberíamos diezmarle 2 horas y 40 minutos. ¿Sí? ¿Sí es así? ¿Sí se viene a cuenta? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en el devocional? 5 minutos, 3 minutos. Gracias Dios por este día, me levanto y empiezo con mis afanes. ¿Cómo honramos a Dios? La palabra también dice que somos un cuerpo y que apoyamos a nuestros hermanos con tiempo y talentos. ¿Cuánto tiempo le invertimos a las personas que están alrededor? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien que de pronto necesita un abrazo, necesita una palabra y se la decimos? No, ¿verdad? Entonces, a mí me suena eso como a la parábola de los talentos, donde el Señor dice que entregó 1, entregó 3, entregó 5, y el que tenía 1 fue y lo enterró. Porque qué susto. Ay, qué susto, que tal me pregunte algo y yo no sepa qué responderle. Pero yo quiero que sepan que sus dones y talentos también es para que ustedes sean de bendición a otros. Esa es una forma de honrar a Dios. ¿Qué otra forma podemos hablar? En nuestro carácter, en nuestro temperamento, aprender a sujetar esas malas actitudes, los comportamientos, las palabras, el mal genio, etcétera, etcétera. ¿Amén? En oración hemos aprendido que otra forma de honrar a Dios es orar por las demás personas, interceder. Si nosotros estamos aquí sentados es porque alguien oró por nosotros y por esa razón se nos abrió el corazón para recibir al Señor. ¿Amén? Entonces, si queremos honrar a Dios, tenemos que entender que nosotros somos la boca, las manos, los ojos, los pies de Jesús en esta tierra. Él fue a la cruz y Él era la semilla que murió para que hubiera muchos Jesús en esta tierra, y somos nosotros. Entonces es necesario que nosotros entendamos esta parte y podamos honrar a Dios. ¿Amén? Honrar a Dios no se trata de dar de lo que nos sobra, sino dar las primicias. Y eso es algo que lastimosamente, y aquí voy a ir un poquito al tema de finanzas, por religión se nos enseñó a dar la limosna en la iglesia. Entonces llevábamos las moneditas y las echábamos allá y ya, cumplí. Pero a Dios tenemos que darle lo mejor siempre, ¿sí? Porque Él será que nos da lo mejor a nosotros. ¿Amén? Ahora, quiero que leamos 2 Corintios 9, versículos 7 al 8. No se trata de muchas obras, se trata del amor con el que hagamos cada cosa. ¿Amén? Dice la palabra de Dios: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Amén. Es un versículo que se oye mucho en diezmos y ofrendas, ¿no es cierto? Pero aquí caben hacer nuevas preguntas. Cuando nosotros ofrendamos para el Señor o para las personas, ¿nosotros le damos lo mejor que tenemos o le damos lo que nos sobra? Debería ser lo mejor. Debería.
Pero yo veo que a veces uno, esta camisa ya tiene un roto por acá, voy a dársela a cualquiera. Y uno va y entrega lo peor, cuando uno debería dar lo mejor. Y eso es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿El tiempo que nosotros le damos a la gente es el mejor? O voy y escucho a alguien cuando tiene un problema para ayudarlo, pero entonces me siento a hablar con esa persona y empiezo a chatear. ¿Eso es darle lo mejor? No, ¿verdad? Recuerden que Dios a nosotros nos dio tiempo, talentos y tesoros. No es solamente plata. Hay muchas cosas que nosotros podemos honrar a Dios. ¿Sí? Y una última pregunta respecto a este tema. Cuando nosotros hacemos una buena obra, ¿buscamos con ese fruto honrar a Dios o buscamos que la gente me reconozca? Y esta es dura porque tal vez uno siente que sí, estoy honrando a Dios, pero ¿eso está pasando? ¿O me gusta más el like en la foto? ¿O que le digan a uno, uy, usted cómo trabaja y usted cómo es de buena gente? ¿Cuál es el objetivo cuando nosotros le damos algo a Dios o bendecimos a una persona? ¿Que me lo reconozcan? No, el no es la respuesta correcta, pero eso pasa en nuestro corazón. Yo les tengo que decir que mientras yo venía, o estos días que he venido preparando la enseñanza, me ha confrontado un montón, porque empezaron a salir muchas cosas que uno no sabe que tiene en el corazón, y esas son preguntas que ustedes, ojalá el Espíritu Santo se las recuerde y se empiecen a preguntar eso, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Amén? Amén. Una pregunta más, cuando damos algo, sea lo que sea, ¿lo hacemos con alegría o lo damos por lástima? Alegría, por favor. Porque también por religión nos enseñaron, ay, pobre muchacho, démosle la monedita para que se coma el pan. Y la palabra dice que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, que nosotros damos es con alegría, somos guiados por Él. No lo damos porque pobrecita la gente, ¿sí? Porque pobrecita la gente es que una moneda le calma el hambre por 5 minutos, pero no le va a solucionar los problemas que tiene. ¿Amén? Amén. Jamás lo hacemos por lástima. Quiero entrar a una tercera parte y es cómo nuestro corazón trabaja el enojo y la envidia. ¿Sí? ¿Hay alguien que sienta enojo en este momento? ¿Envidia? ¿No? Bueno, vamos a ver si la palabra saca algo a la luz en esta tarde. Ahora, vuelvo a la historia de Caín y Abel, y la ofrenda de Caín no fue aceptada, ¿sí? Pero la Biblia no dijo que era una competencia entre Caín y Abel, ¿no es cierto? Pues que no le haya agradado no quiere decir que Dios también le iba a hacer el feo y le iba a dar la espalda y no le iba a volver a hablar. Simplemente no le agradó y fue una decisión libre de Caín ofenderse y llenarse de celos y envidia, ¿sí? Y eso hizo que el enojo entrara en contra de su hermano, que fue enceguecido a tal punto que lo mató, se lo llevó a un campo abierto y allá lo asesinó. Entonces es una decisión de nosotros si aceptamos las ofensas o no las aceptamos, ¿sí? Y eso no es algo que sea imposible. Yo veo a veces gente que guarda rencor de muchos años y no lo suelta porque atesoraron eso en su corazón y piensan que si sueltan eso, no sé, les dieron la cara de bobos o se la montaron, pero realmente es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Caín pudo de pronto haber hecho una mejor siembra después, una mejor cosecha y haber hecho una mejor ofrenda, pero en ese momento se llenó de rabia. ¿Amén? Entonces nosotros somos hijos de Dios que buscamos el reino y la justicia de Dios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué era la justicia? Que somos justos en Dios, y eso implica que tenemos vida eterna, que ya somos perdonados, que somos amados. Nosotros estamos en una búsqueda constante del amor de Dios y no nos ofendemos porque nosotros caminamos en amor, ¿sí? Nosotros no somos guiados por nuestra carne. Y aquí esta iglesia es espectacular porque yo he visto cómo la gente, el proceso en su corazón, han tenido la humildad para hacer las paces, para pedirse perdón, para hacer las cosas diferentes. ¿Amén? Pero aquí cabe esta pregunta ahora:
Cuando vemos que algún hermano es bendecido más que yo, ¿cómo se pone mi corazón? ¿Está tranquilo? Obvio. ¿Será que nos alegramos o nos da enojo? O empezamos a veces, no, eso es que está metido allá en la rosca y entonces allá lo consienten, ¿no? O de pronto es que se está haciendo negocio raro, yo creo que se le está yendo bien, es porque ¿quién sabe en qué anda metido? ¿Será que esas cosas a veces han salido de nuestro corazón? No. El que diga que no, ella está... Tenemos que tener cuidado, porque realmente lo que dice la palabra es que cuando a alguien le va bien nos debería dar alegría. Pero lo que yo he percibido es que a veces nos sale enojo. Oiga, pero si yo he sido tan juicioso y yo trabajo tan duro, ¿y porque a mí nunca esas bendiciones? Qué duro porque esa es una raíz de amargura en nuestro corazón, y si la dejamos prosperar, eso lo único que va a traer es tropiezo. Nos va a terminar separando de Dios, ¿sí? Vamos a leer algo acerca de esa historia, Génesis 4, versículos 4 al 5. Dice la palabra de Dios: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Y será que cuando nosotros dejamos que la envidia y el enojo entren, inmediatamente nuestro semblante cambia? Yo puedo sonreírle a todo el mundo, yo puedo ser el más querido, pero hay algo en nuestro semblante que es diferente, porque es algo que refleja el corazón, de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan que Jesús decía que no es lo que entra en la boca lo que hace daño, lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón? ¿Sí? Entonces yo lo que sé es que cuando somos bendecidos, todo es muy bonito, todo es muy risueño, todos son mis amigos, pero realmente se revela lo que hay en el corazón cuando vemos que otros son bendecidos a nuestro lado. Que se llena el corazón de envidia. Entonces Caín se decayó, pero a la vez se llenó de enojo, ¿sí? Se sintió rechazado, o en otras palabras, se llenó de motivos, como diríamos aquí, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado, porque cuando eso pasa sale crítica de nuestra boca, salen palabras de maledicencia, y maledicencia no necesariamente es el madrazo. Maledicencia es que yo puedo hablar cosas feas de otras personas. ¿Y se acuerdan que como hijos de Dios tenemos poder? Entonces, ¿será que esas cosas pueden ocurrir sobre las personas? ¿Amén? Y aquí hay algo muy bonito, y es que Dios siempre busca la forma de restaurarnos, de ayudarnos y de evitar el caos. ¿Y se acuerdan que hubo una enseñanza donde Dios hacía preguntas? ¿Sí? Hace un par de semanas hablábamos que Dios le preguntaba a Adán y Eva, pero ahora le va a preguntar a Caín. Y vean cómo Dios quiere ayudar a Caín. En Génesis 4:6 dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Ahora, la pregunta es: ¿Dios necesita que le enseñemos algo? ¿O necesita que le revelemos lo que hay en el corazón? ¿No es cierto? De hecho, Salmos 33:15 dice: Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hace. ¿Quién hizo el corazón? Dios. Entonces, si Dios le está preguntando a Caín le está preguntando qué es lo que estaba pasando con él, no era porque necesitaba información, es porque lo quería restaurar, ¿sí? Y fue la misma pregunta que le hizo a Adán y Eva: ¿qué es lo que has hecho? Le quería dar una segunda oportunidad, pero Caín seguía con el corazón cerrado. Gloria a Dios que tenemos un Dios que no es de una, ni dos, ni tres, sino que nos da muchas oportunidades, porque nuestro corazón es duro, ¿sí o no? Pero Dios es bueno, tenemos un Dios que es amoroso, ¿sí? Ahora, es nuestra decisión tomar el consejo o seguir caminando llenos de envidia. Es nuestra decisión aceptar ese amor o no perdonar. Es una decisión, todo aquí se trata de una decisión. Pero tengan claro que Dios no nos quiere cohibir de cosas, Dios no nos quiere volvernos aburridos, simplemente Dios quiere evitarnos muchos tropiezos. ¿Amén?
Quiero que piensen en hasta dónde nos puede llevar el enojo a nosotros. ¿Cuántas peleas hemos tenido en casa? ¿Cuántas muertes, cuántas divisiones familiares han habido? ¿Cuánto daño puede hacer el diablo cuando nosotros le abrimos una puerta? ¿Amén? ¿Será que sí hemos experimentado eso últimamente? ¿Sí sentimos eso en nuestro corazón a ratos o no? ¿Sí? Yo quiero que en esta tarde le pidamos al Señor que nos guíe, porque hay cosas que a veces tal vez no están tan en nuestras fuerzas como quisiéramos. Hay sentimientos que brotan del corazón y el Salmo 33 dice que solo Dios es el que nos hizo el corazón y Él sabe lo que ocurre ahí. Entonces necesitamos es que Él nos dé revelación para poder cambiar ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Y la forma de hacerlo es pedirle a Dios que nos pruebe, que nos muestre lo que hay en el corazón. Salmos 26:2 dice: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. ¿Amén? Entonces podemos estar caminando a la luz de la palabra, haciendo muchas cosas bien, pero solo Dios sabe las intenciones y necesitamos estar en su presencia para que Él nos ayude. Hay cosas que podemos controlar, pero hay cosas que no, y solo Él es el que nos va a ayudar. Quiero que leamos un versículo más, Proverbios 27:19. Dice la palabra de Dios: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Amén? En esta tarde el Señor nos pregunta realmente quiénes somos. ¿Qué es lo que sale de dentro de nuestro corazón? Cuando de pronto alguien nos ofende, cuando de pronto recibimos una adulación, cuando de pronto alguien nos desprecia, ¿qué es lo que ocurre en el corazón? ¿Permitimos que esa ofensa o esa adulación entre o nosotros la dejamos pasar y seguimos iguales? Porque acuérdense que lo que buscamos es tener un carácter, que siempre seamos los mismos en todo tiempo. Pero a veces la vanagloria entra y nuestro corazón se infla. O a veces una humillación hace que el rencor entre y nosotros nos volvemos de pronto iracundos, amargados. ¿Será que nosotros aceptamos una corrección cuando alguien nos la da? Yo les estoy haciendo preguntas y tal vez me quedo un rato callado porque quiero que mediten en eso, porque son cosas tan imperceptibles, son cosas tan chiquiticas que uno a veces no se da cuenta. A veces personas nos quieren bendecir y nos dicen cosas y hacemos los de los oídos sordos, o yo ya sé eso, o no quiero que me hables, y cerramos nuestro corazón. ¿Amén? Porque el Señor dice en su palabra que el pecado, ¿qué es lo que trae? Pero el arrepentimiento trae vida eterna y nos ayuda con nuestra fe, ¿sí? Entonces, ahora yo veo que Caín conocía a Dios, hablaba con Él, era bendecido, él recibía cosechas, él caminaba en prosperidad, pero fue un hombre que terminó alejado de Dios, ¿sí? Y yo les quiero decir que eso puede ocurrir a cualquiera, ¿sí? Y lo único que Dios espera es que nosotros tengamos un corazón arrepentido, ¿sí? Que entendamos que nuestro corazón, dice la palabra, que es perverso y es engañoso. Entonces tenemos que entender que hay que estar todos los días renovándonos. Todos los días hay que buscar su presencia. Yo no puedo estar confiado de que ya me la sé. Yo no puedo estar confiado que soy el más espiritual. Yo no puedo estar confiado que soy fuerte. Porque todos los días de nuestro corazón salen diferentes cosas. Amén. Y solo en esa presencia es que nosotros somos restaurados. Amén. Dios espera que nosotros no repitamos la historia de Adán y Eva. Ahora, cuando Caín pecó y mató a su hermano, él fue exiliado. Él fue, dice el versículo Génesis 4:16, luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y esa palabra Nod significa errante.
Y cuando nosotros decidimos apartarnos de la palabra de Dios, lo que ocurre es que quedamos como errantes, quedamos separados de las cosas o las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no porque Dios lo quiera hacer, es porque el pecado avergüenza y nosotros nos alejamos de Dios. Pero quiero cerrar diciéndoles que tenemos un pacto diferente gracias al Señor Jesús. Pues antes apedreaban, antes los apartaban, pero ahora gracias a Jesús nosotros podemos ser levantados nuevamente. Gracias a esa sangre nosotros podemos ir a su presencia, postrarnos delante de Él y decirnos: Padre, nos equivocamos, perdónanos, y por su sangre nosotros vamos a ser levantados nuevamente. Nosotros ya no tenemos que vivir un exilio. El exilio nos lo hace vivir la religión, que nos dice: tienen que ser perfectos y no se acerquen a su presencia si no lo están haciendo todo bien. ¿Amén? Pero cuando entendemos la gracia y entendemos esa sangre preciosa que pagó por nosotros, podemos ser restaurados sin importar lo que haya pasado, porque tenemos un Dios fiel, un Dios que dice que nos tiene un futuro brillante y que también que nos conoce, ¿sí? Porque a veces la vergüenza es: si ya escuché palabras, si yo voy a la iglesia, ¿cómo me puede estar pasando esto? Pues puede pasar. ¿Amén? Yo no quiero, pues quiero orar, pero no quiero hacer un llamado al frente, ¿sí? Yo quiero que realmente cada uno en su corazón ponga toda esa chuletica, toda esa carne frente a Dios y le pida, o le pidamos que nos ayude con esas debilidades, con esas intenciones que salen de nuestro corazón, y que sea Él en esta tarde ministrándonos y que podamos ser renovados en nuestro entendimiento. Amén. ¿Está bien? Yo los invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies. Pero me ayudas con